El comienzo del Éxodo. El Éxodo, uno de los relatos más emblemáticos de la Biblia, inicia en el antiguo Egipto, una tierra donde los israelitas, descendientes de Jacob, han sido esclavizados durante generaciones. Esta narración, que combina historia, religión y tradición, comienza con la opresión y el sufrimiento del pueblo hebreo bajo el yugo del faraón egipcio. La historia se centra en un niño llamado Moisés, cuyo destino marcará un punto crucial en la liberación de su pueblo. La esclavitud en Egipto se había vuelto insostenible para los israelitas. Trabajaban arduamente en la construcción de monumentos y en diversas tareas forzadas, soportando un trato cruel a manos de sus capataces egipcios. El faraón, temiendo el crecimiento de la población israelita, había decretado medidas cada vez más severas. Una de las más desgarradoras fue la orden de que todos los varones recién nacidos fueran arrojados al río Nilo. En medio de esta desesperación y crueldad, una familia hebrea tomó una decisión valiente. Amram y Joquebed, padres de Moisés, dieron a luz a un niño en un tiempo de gran temor y represión. Sin embargo, este niño no sería uno más en la larga lista de víctimas de la opresión egipcia. Joquebed, al darse cuenta del peligro que acechaba a su hijo, ideó un plan para salvarlo. Con gran amor y fe, construyó una cesta de juncos, la selló con brea y asfalto y colocó al bebé Moisés en ella. Luego, con lágrimas en los ojos, depositó la cesta en el Nilo, confiando en que Dios cuidaría a su hijo. La cesta flotó río abajo, mientras Joquebed vigilaba desde la orilla, sin perder de vista a su hijo. Las aguas llevaron la cesta hasta el lugar donde la hija del faraón, Bitia, solía bañarse. Al verla, la princesa se conmovió por el llanto del niño y, reconociendo su origen hebreo, decidió adoptarlo como su propio hijo. Aquí comienza una extraña paradoja. Moisés, un niño hebreo, es criado en la corte del faraón egipcio. Este acto de misericordia divina cambió el curso de la historia. Moisés creció como un príncipe egipcio, educado en los conocimientos y costumbres de Egipto. Sin embargo, mientras disfrutaba de los privilegios de la corte, no podía ignorar sus raíces hebreas. Al crecer, sintió una profunda conexión con su pueblo oprimido. Un día, mientras observaba a un capataz egipcio golpear a un esclavo hebreo, la ira lo embargó y mató al capataz para defender al esclavo. Este acto de violencia marcó un punto de no retorno, ya que Moisés se dio cuenta de que era conocido como un asesino y huyó de Egipto para escapar de la ira del faraón y buscar un nuevo propósito en la vida. Durante su exilio, Moisés llegó a Madián, donde encontró refugio y una nueva identidad. Se casó con Sípora, la hija de Jetro, un sacerdote de Madián, y comenzó a cuidar el rebaño de su suegro. Pasaron años en el desierto, lejos de la tierra de Egipto, pero la historia de su pueblo no se desvaneció de su mente. Un día, mientras apacentaba el rebaño en el monte Horeb, Moisés vivió un encuentro que cambiaría su vida para siempre. Vio una zarza ardiente que no se consumía y se acercó para investigar. En ese momento, Dios habló desde la zarza y le reveló su plan divino. Dios le ordenó que regresara a Egipto para liberar a los israelitas de la esclavitud y llevarlos a la tierra prometida. Moisés, sintiéndose abrumado y temeroso de la tarea que se le encomendaba, dudó de su capacidad. Sin embargo, Dios le prometió su guía y protección. Moisés aceptó el llamado divino y, junto con su hermano Aarón, regresó a Egipto con el mensaje de Dios para el faraón: «Deja ir a mi pueblo». Esta fue la primera etapa del proceso que llevaría al Éxodo.
La lucha por la libertad de los israelitas estaba a punto de comenzar, y Moisés se convertiría en el líder elegido para llevar a cabo esta misión monumental. En resumen, la parte 1 del Éxodo nos sumerge en el mundo de la opresión israelita en Egipto, donde el sufrimiento y la persecución eran moneda corriente. Moisés, nacido en un tiempo de desesperación y salvado de manera milagrosa, se convierte en un personaje central en esta historia. Su vida, marcada por la valentía de su madre y la providencia divina, lo lleva a la corte del faraón y finalmente a un encuentro con Dios en el monte Oreb, donde recibe la misión de liberar a su pueblo. Con esta orden divina, la etapa inicial del Éxodo toma forma, estableciendo las bases para los eventos que seguirían y la lucha por la libertad de los israelitas. Las plagas de Egipto. La historia del Éxodo continúa con la confrontación entre Moisés, el mensajero de Dios, y el faraón, el gobernante de Egipto. Moisés y Aarón se presentaron ante el faraón con la demanda divina: «Deja ir a mi pueblo, para que me sirva en el desierto». Sin embargo, el faraón, cegado por su orgullo y su creencia en su propio poder, se negó a liberar a los israelitas. La negativa del faraón desencadenó una serie de eventos que se conocerían como las plagas de Egipto. Dios, a través de Moisés y Aarón, envió 10 terribles plagas sobre la tierra de Egipto, como castigo por la dureza de corazón del faraón y como un medio para forzar su liberación. Estas plagas no solo eran actos de juicio divino, sino también manifestaciones del poder de Dios sobre los dioses egipcios, desafiando la creencia en la divinidad del faraón. Agua convertida en sangre. La primera plaga transformó el agua del Nilo en sangre, causando la muerte de los peces y la contaminación de las fuentes de agua. Esta plaga afectó profundamente a Egipto, ya que el Nilo era esencial para su supervivencia y economía. Plaga de las ranas. La segunda plaga trajo una invasión de ranas que infestó toda la tierra, llenando casas y camas. El faraón prometió liberar a los israelitas si se detenía esta plaga, pero volvió a retractarse después de que Moisés orara a Dios para que las ranas fueran eliminadas. Plaga de piojos. La tercera plaga trajo una invasión de piojos, causando molestias y aflicción. Esta vez, el faraón no accedió a liberar al pueblo de Israel. Cuarta plaga, plaga de las moscas. La cuarta plaga trajo una infestación de moscas que cubrió todo Egipto. La miseria y el sufrimiento se intensificaron, pero el faraón siguió negándose a liberar a los israelitas. Muerte del ganado. La quinta plaga resultó en la muerte de todo el ganado egipcio, mientras que el ganado de los israelitas quedó indemne. A pesar de la pérdida económica y la devastación, el faraón no cedió. Plaga de úlceras. La sexta plaga causó úlceras dolorosas en los egipcios y en sus animales. A pesar del sufrimiento, el faraón se mantuvo firme en su decisión de no liberar a los israelitas. Plaga de granizo. La séptima plaga trajo granizo y tormentas destructivas sobre Egipto. Esta plaga devastó los cultivos y el ganado que había sobrevivido a las plagas anteriores. Plaga de las langostas. La octava plaga fue una invasión de langostas que devoró cualquier vegetación que quedara después del granizo. La hambruna y la desolación se apoderaron de la tierra. Plaga de oscuridad. La novena plaga sumió a Egipto en una oscuridad tan densa que la gente no podía verse los unos a los otros. Sin embargo, la tierra de Gosén, donde vivían los israelitas, estaba iluminada. A pesar de esta oscuridad aterradora, el faraón se negó nuevamente a dejar ir al pueblo de Israel. Muerte de los primogénitos. La décima y última plaga fue la más devastadora,
Dios anunció que mataría a todos los primogénitos de Egipto, desde el hijo del faraón hasta el ganado. Los israelitas recibieron instrucciones para marcar las puertas de sus casas con sangre de cordero, de modo que el ángel de la muerte pasara de largo. Esta plaga llevó al faraón a finalmente liberar a los israelitas, pero no antes de que el dolor y el lamento llenaran cada hogar egipcio. Con la 10ª plaga y la liberación de los israelitas, se marcó un punto de quiebre en la historia del Éxodo. La perseverancia de Moisés y la intervención divina habían triunfado sobre la obstinación del faraón. Los israelitas, después de años de esclavitud y sufrimiento, estaban listos para emprender el viaje hacia la libertad y la prometida tierra de Canaán. La historia de las plagas de Egipto no solo es un relato de juicio divino, sino también un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo y su capacidad para cumplir sus promesas. El éxodo continuaría con la partida de los israelitas y su travesía hacia la libertad. La salida de Egipto. Con la liberación otorgada después de la 10ª plaga, los israelitas se apresuraron a prepararse para dejar Egipto. Este fue el comienzo de su salida de la tierra de esclavitud, marcando el cumplimiento de la promesa divina de libertad y un futuro mejor en la tierra de Canaán. Antes de partir, los israelitas recibieron instrucciones precisas de Dios a través de Moisés. Debían tomar pan sin levadura, un símbolo de pureza, ya que no tendrían tiempo para que la masa fermentara. Este pan sin levadura se convertiría en un elemento esencial de la festividad de la Pascua, conmemorando su liberación. Dios también guiaría a los israelitas en su travesía hacia la libertad. Durante el día, una columna de nube los acompañaría, y por la noche, una columna de fuego les daría luz y protección. Estas señales divinas proporcionarían orientación y seguridad a medida que avanzaran por el desierto. Sin embargo, la liberación otorgada por el faraón tenía sus consecuencias. El faraón cambió de opinión y se arrepintió de haber dejado ir a los israelitas. Reunió a su ejército y persiguió al pueblo hebreo. Los israelitas, al enterarse de que el faraón se acercaba con su ejército, se llenaron de miedo y temor. Se encontraron atrapados entre las aguas del Mar Rojo y el ejército egipcio, aparentemente sin escape. Pero la providencia divina intervino una vez más. Moisés extendió su vara sobre las aguas del Mar Rojo, y Dios dividió las aguas, creando un camino seco en medio del mar. Los israelitas, guiados por la columna de nube y fuego, cruzaron el Mar Rojo con seguridad. Cuando el ejército egipcio intentó seguirlos, las aguas se cerraron sobre ellos, aniquilando al ejército y al faraón. Este evento, conocido como el cruce del Mar Rojo, marcó el punto culminante de la salida de Egipto y la liberación de los israelitas. Era un milagro que confirmaba la protección divina y la promesa de Dios de llevar a su pueblo a la libertad. Los israelitas celebraron esta liberación con alabanzas y cánticos de gratitud. Después de cruzar el Mar Rojo, los israelitas comenzaron su peregrinación en el desierto, un viaje lleno de desafíos y pruebas, pero también de la presencia constante de Dios. A lo largo de su viaje, Dios proporcionó maná, una especie de alimento celestial, y agua de una roca. A pesar de las dificultades, los israelitas avanzaron hacia la tierra de Canaán, la tierra prometida, donde encontrarían su libertad y un nuevo comienzo como pueblo. La historia de la salida de Egipto no solo es un relato de liberación física, sino también un símbolo de liberación espiritual y un recordatorio de la fidelidad de Dios hacia su pueblo. A lo largo de los siglos, el Éxodo se ha convertido en un relato fundamental en la tradición judía y cristiana, recordando la importancia de la fe, la perseverancia
y la promesa divina en la lucha por la libertad y la redención. Querido hermano de Orando con Fe y Esperanza, no olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones para seguir disfrutando de estas historias que hacemos con mucho amor. Te deseo las más grandes bendiciones.